Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre el protocolo de comunicación Modbus. Entonces, primero hay que aclarar que este protocolo de comunicación es de carácter abierto, es decir, que es un protocolo gratuito y que cualquier persona puede utilizar sin necesidad de una licencia. Este protocolo está basado en la arquitectura maestro-esclavo que ya hemos hablado en varias ocasiones cuando hablamos del tema de comunicaciones seriales o que viene a ser el análogo de cliente-servidor cuando hablamos de una comunicación basada en TCP/IP. Este protocolo fue desarrollado en los finales de la década de los 70 por una empresa que se llamaba Modicon y que hoy en día hace parte de la empresa reconocida como Schneider Electric y eh, digamos el fundamento de la creación de este protocolo de comunicación fue enfocada para los controladores lógicos programables de ese entonces. Entonces, gracias a que este protocolo de comunicación es abierto, esto permitió que fuera obviamente público y permitió de que cualquier desarrollador pudiera utilizarlo y esto permitió que las comunicaciones a través de Modbus fueran mucho más sencillas, más económicas y por eso hoy en día se consolida como el más utilizado en las comunicaciones industriales. Entonces es muy importante hablar sobre este protocolo de comunicación porque es en las empresas industriales a las que ustedes vayan a ir, muy seguramente van a encontrar este tipo de comunicación para la parte de los PLCs, en la parte de los comunicación de los PLCs con los driver o con diferentes PCs, estaciones de trabajo, etcétera. Entonces, eh, otra parte es que Modbus nos permite no solo comunicarnos de forma serial, sino que también nos permite una comunicación a través de Ethernet. Entonces, esto es muy importante porque, como ustedes se han dado cuenta a lo largo del curso, las comunicaciones en su mayoría hoy están basadas en, en el puerto, perdón, en el estándar Ethernet, es decir, utiliza los protocolos TCP/IP que hemos hablado a través de estas clases. Entonces, eh, ¿por qué se ha impuesto este protocolo de comunicaciones por encima de otras comunicaciones, tal como DeviceNet o como el protocolo HART, entre otros? Entonces, la primera es la que ya les he mencionado, que es un protocolo abierto, lo cual permite que cualquier persona lo utilice y obviamente que es gratuito. Entonces, eh, este motivo lleva a muchos ingenieros a implementarlo. Aparte de ello, es un protocolo muy simple comparado con otras tecnologías, tal como Profibus y Profinet. Y pues ya bien saben que es el protocolo más utilizado, entonces por ello se sigue utilizando cada vez más debido a su alta compatibilidad con otros sistemas. Bueno, entonces cuando hablamos de una comunicación serial en Modbus, en el protocolo Modbus, hay que hablar sobre los estándar RS-232, RS-422 y el RS-485. Entonces, más adelante vamos a volver a retomar sobre estos estándares para ver sus características, sus ventajas y desventajas. Entonces, como les mencionaba, también existe el Modbus TCP/IP, es decir, que utiliza una tecnología Ethernet para la conexión. Entonces, esto permite que nosotros podamos conectarnos inclusive a través de una red Internet o utilizar una red intranet, es decir, una red de Internet interna. Bueno, entonces el motivo de haberse creado este Modbus TCP, como ustedes bien saben, en la actualidad Ethernet se ha convertido en el estándar primordial para todo tipo de comunicaciones en cualquier tipo de ámbito, no solo en las comunicaciones industriales, sino ustedes pueden ver en, digamos, en las oficinas, en, en toda la parte de videojuegos,
En todo tipo de comunicaciones ustedes van a ver una red de Ethernet que se basa en router, en switches, en redes LAN, etcétera. Entonces, esto nos permite múltiples ventajas a la hora de que las interconexiones pues son mucho más flexibles, mucho más compatibles. Como bien saben, estos estándares de Ethernet nos permiten velocidades de transmisión muy altas y grandes distancias cuando hablamos de la implementación de la fibra óptica. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre el Modbus TSP. Entonces, este protocolo de comunicación nos permite eh, comunicar equipos industriales tal como PLCs, PCs, driver o incluso cualquier otro tipo de dispositivo físico de entradas o salidas, comunicarse a través de una red Ethernet. Entonces, nosotros generalmente usamos estas comunicaciones generalmente para la supervisión y el control del equipo que está a cargo de la automatización. Algo muy importante acá es que la comunicación se realiza a través del puerto 502 del protocolo TSP. Entonces es muy importante esto porque dependiendo del puerto del puerto que se utilice, pues se van a poder realizar las comunicaciones. Entonces voy a retomar el tema de puerto de red virtual porque hasta el momento no lo hemos visto. Entonces cuando hacemos referencia a este concepto, estamos hablando de una interfaz virtual, obviamente no estamos hablando de un puerto físico, sino de un puerto virtual. Entonces, esta interfaz nos permite comunicarnos con un programa a través de una red. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, como ustedes bien saben, nosotros podemos realizar múltiples comunicaciones a través de Internet desde una misma máquina. Y ustedes saben que nuestra máquina tiene una misma dirección. Entonces, des en cuenta que, por ejemplo, nosotros nos estamos conectando a Facebook, por un lado, nos podemos estar conectando a un videojuego, por otro lado, nos podemos estar comunicando con YouTube y con muchos servidores a la vez. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer de que esas comunicaciones nos lleguen de forma correcta si estamos utilizando la misma dirección IP? Entonces recuerden que el equipo en el que estemos, el host, tiene una misma dirección IP. Entonces para poder reconocer esas distintas conexiones, lo que nosotros hacemos es utilizar diferentes puertos. Entonces en el caso de Modbus nosotros utilizamos el puerto 502. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de puertos y servicios. Entonces, para el puerto 21 es para FTP. Este es uno de los más conocidos, el puerto 80, que es para las conexiones HTTP. Entonces, recuerden que cuando navegamos en Internet siempre la, eh, tenemos que colocar el servicio HTTP dos puntos slash y ahí sigue el www, etcétera. Entonces recordemos el DNS, que es el nombre de dominios, está por el puerto 53 y así sucesivamente como los demás. Está el SMTP, que es para mensajería, es el puerto 25, etcétera. Entonces es muy importante hablar de este tema de puertos de red porque mediante estos puertos es que nosotros podemos hacer múltiples conexiones a la vez. Entonces ya procedemos a hablar sobre el Modbus serial. Entonces cuando hablamos de una comunicación serial, entonces tenemos que hablar de los estándares muy conocidos como el RC232, el 485 y el 422. Entonces estas comunicaciones se hacen a través de un maestro y un esclavo, a diferencia de lo que vemos en una red TCP, que debemos hablar de una comunicación cliente-servidor que hemos visto que se hace a través de solicitudes y respuestas. Entonces en el Modbus serial, eh, para establecer el enlace, nosotros debemos conocer los diferentes parámetros de la comunicación que se va a llevar a cabo. Entonces, los parámetros principales que se configuran en esta comunicación son, por un lado, la velocidad de baudios. Nosotros hasta el momento no hemos hablado de baudios. Entonces, una idea muy resumida es que un baudio es una representación de una cantidad de bits. ¿Listo? Digamos que un baudio sea 8 bits, 4 bits. El caso. Bueno, entonces es lo que nos interesa es que es una velocidad de transmisión, ¿listo? Y pues ya no la trabajamos en velocidad de bits, sino velocidad de baudios.
Tenemos unos bits de paridad. Entonces recuerden que la paridad se utiliza mucho para la parte de errores. Entonces que decíamos que si el transmisor y el receptor, digamos, se supone que el transmisor tenía una comunicación par y ahí en el receptor, al realizar el conteo de unos y ceros, no obtuvo un resultado par. Entonces eso implica de que la comunicación fue incorrecta y se pide retransmisión. Bueno, otro de los parámetros obviamente es la cantidad de datos, muy importante. Puede ser de 7 bits, generalmente enviamos datos de 8 bits. Y tenemos el bit de parada que se utiliza para finalizar la transmisión. Obviamente también tenemos que tener en cuenta la dirección del esclavo, es decir, la dirección del dispositivo al cual vamos a enviar la información. Sin esta dirección, pues no podríamos enviar dicha información. Es una dirección distinta, no son del mismo tipo que las direcciones IP. Recuerden que las direcciones IP son de 4 octetos de 8 bits. Y aquí en esta comunicación serial uno utiliza únicamente unos números, digamos el esclavo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces nosotros también tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de estándar vamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos el RC232, ya sabemos que la comunicación únicamente va a poder ser entre dos dispositivos. Si utilizamos el 485 o el 422, ya podemos utilizar más dispositivos y a una velocidad mucho más alta. Bueno, entonces aquí tenemos pues un cable RC232. eh, Tenemos aquí que las comunicaciones pueden ser half duplex o full duplex. Ahorita lo miramos, miraremos más adelante, que hay unos que utilizan el half duplex y otro estándar que utiliza el full duplex. Entonces pasamos a hablar de la estructura de red. Entonces pues ya lo mencioné en dos ocasiones. Si hablamos de Modbus serial, hablamos de un maestro esclavo, y si hablamos de un Modbus TSP, debemos hablar de cliente servidor. Eh, para la parte de TSP, bueno, sí, para la parte de Modbus TSP, eh, tenemos que tener en cuenta que Modbus se encuentra en los niveles 1, que es la capa física, en el nivel 2, que es la capa de enlace, y el nivel 7, que es la capa de aplicación. Entonces, la forma de comunicación que se lleva a cabo entre maestro esclavo o cliente servidor, pues puede ser de dos maneras. Es decir, el envío de mensajes puede ser de dos maneras. La primera es que eh, el maestro envía una solicitud al esclavo y el esclavo responde un mensaje, le responde el mensaje al maestro. También tenemos la comunicación de difusión, que ya la hemos visto en clases anteriores, que son mensajes broadcast, que consiste en una comunicación unidireccional. Únicamente el maestro envía un mensaje a todos los esclavos. Y este mensaje, como ustedes saben, no tiene respuesta. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de la comunicación. Entonces tenemos aquí un computador, tenemos entonces obviamente Modbus TSP, porque ustedes saben que los computadores utilizan es una comunicación Ethernet. Y aquí tendríamos unos dispositivos industriales que basarían su comunicación de forma serial. Aquí utilizarían entonces el RS485. Entonces tenemos el gateway. No lo hemos mencionado mucho, pero un gateway es un dispositivo de red que se utiliza como un punto de entrada de una red a otra. Es decir, nos realiza como la conversión mejor dicho, la comunicación entre una red y otra que pueden utilizar distintos protocolos de comunicación. Entonces, obviamente, pues el protocolo de comunicación TCP es muy distinto a los protocolos de comunicación serial. Entonces, por eso es que un gateway es, cumple una tarea muy importante en la comunicación, en esta comunicación. Entonces, aquí tenemos un maestro, tenemos un inversor de frecuencia, tenemos un HMI, tenemos aquí un controlador de
temperatura y tenemos una interfaz de entradas, de puertos de entradas y salidas. Entonces aquí es un ejemplo de una comunicación, ¿no? Entonces tenemos aquí unos cables de comunicación serial, el maestro, entonces envía mensajes a los diferentes dispositivos esclavos, todos estos vendrían a ser los dispositivos de esclavo, y claramente ustedes bien saben que generalmente los computadores son los maestros principales, entonces este dispositivo puede enviar ciertas configuraciones al maestro a los demás dispositivos. Pero en la parte industrial, pues el maestro es el que controla estos dispositivos para realizar diferentes tareas. Bueno, entonces el maestro utiliza solicitudes, peticiones, para enviárselas a los esclavos y los esclavos envían respuestas de acuerdo a esas solicitudes. Bueno, entonces pasamos ya a hablar de la capa física. eh, entonces tenemos que podemos utilizar diferentes estándares, entonces ya los hemos hablado, entonces el RC232, el 485, el 422 y el TSP/IP. Entonces nosotros tenemos que pues hablar de cada uno de ellos, las ventajas y desventajas para retomar un poco estos temas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del RC232, sabemos que es una comunicación muy simple, muy sencilla. Esas vendrían a ser las ventajas, pero como desventaja tenemos que únicamente podemos comunicar dos dispositivos, es decir, el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo. La velocidad de transmisión es muy baja, es de 20 kilobits por segundo y las distancias son muy pequeñas también, son máximo de 15 metros para estas velocidades de 20 kilobits por segundo. Sin embargo, si no requerimos de alguna comunicación en tiempo real o que la comunicación es muy básica, muy sencilla, únicamente entre dos equipos, pues podemos utilizar esta comunicación debido a los bajos costos y a su simplicidad. Entonces, cuando hablamos del RS422 y el RS485, que son casi los, digamos, prácticamente son los mismos estándares, lo único que los diferencia es la cantidad de dispositivos que se pueden conectar. Entonces, el RS485 nos permite conectar 32 transmisores y 32 receptores. En el caso del 422 nos permite únicamente un transmisor y 10 receptores. El resto de características son las mismas, tal como la velocidad de transmisión, en este caso, en ambos casos es de 10 megabits por segundo. En el caso de la distancia es de 1.2 kilómetros. Entonces, toda esta parte es digamos, poseen las mismas características. La única diferencia está en la parte de los dispositivos transmisores y receptores que se pueden conectar. Entonces, si nosotros comparamos estos estándares con el RC232, tenemos muchas ventajas. Por ejemplo, la distancia es muy, muy superior. Ustedes, como saben, el RC232 sufre de problemas de ruido. Entonces, si ustedes alargan mucho el cable, debido a lo, digamos, a su facilidad de ser vulnerable al ruido eléctrico, y eso hace de que no se puede alargar el cable, ya que la señal se atenúa lo suficiente desde el transmisor al receptor y eso impediría la adecuada comunicación. Mientras que en estos estándares los cables son de muy buena calidad y nos permite realizar conexiones muy largas. Obviamente la velocidad es muy superior, fíjense, 10 megabits, mientras que el otro es de 20 kilobits, es decir, es más de 1000 veces. Bueno, entonces, o sea, es alrededor de 1000 veces. Entonces procedemos ahora a hablar de Ethernet. Entonces, con Ethernet nosotros hacemos las comunicaciones Modbus TSP. Entonces aquí recordemos que las velocidades van desde los 100 megabits hasta los 10 megabits. Incluso podemos alcanzar velocidades hasta de 40 gigabits en la actualidad. Y las distancias máximas son de 100 metros si estamos hablando de un cable UTP. Si hablamos de alguna tecnología con fibra óptica, podemos alcanzar los kilómetros. Entonces, digamos, el Modbus
TCP es el que nos proporciona mayores ventajas a la hora de una comunicación. Entonces, por eso hablábamos en la clase pasada de una comunicación Profinet que viene agarrando mucha fuerza en la actualidad debido a que está basada fundamentalmente en una comunicación Ethernet. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla resumiendo los diferentes tipos de cable y la velocidad y las distancias que nos permiten. Por ejemplo, en un cable UTP de categoría 5 nos permite 100 megabits por segundo si una distancia de 100 metros. Si comparamos estos 100 megabits por segundo con el serial, obtenemos 10 veces más de velocidad. Sin embargo, el cable no nos permite largas distancias, para ello tendríamos que usar repetidores. Pero por ejemplo, tenemos aquí el caso de una fibra multimodo mononodo y nos permite, por ejemplo, la mejor nos permite una distancia de 10 kilómetros, que es 10 veces, alrededor de 10 veces más que una comunicación serial. Y la velocidad es 1000 veces más, 10 gigabits por segundo. Entonces, por ello es que una comunicación a través de Ethernet nos permite muchas más ventajas que cualquier otro tipo de comunicación existente en la actualidad. Bueno, por último vamos a hablar de los modos de transmisión. Entonces, tenemos para la parte de Modbus serial tenemos dos modos de transmisión. Tenemos un modo de transmisión AXI y un modo de transmisión RTU. Esto es para una comunicación únicamente serial. Bueno, entonces, dependiendo de cada una de estas comunicaciones, hay una cantidad distinta de bytes que se envían en el mensaje. Entonces tiene ciertas diferencias que los vamos a ver ahorita en un momento. Entonces esta información pues es empaquetada en el mensaje y pues en el receptor se desempaqueta. Entonces ya veremos eh, cómo es la información en el Modbus AXI y en el Modbus eh, RTU. Entonces para el Modbus AXI, entonces aquí eh, tiene en cuenta o está basado en el código AXI. Algunos de ustedes de pronto lo ha escuchado en algún momento. Entonces es un código AXI en el cual hay unos códigos que están, digamos, unos códigos para representar los caracteres. Entonces todas las letras, números, símbolos están representados en una tabla de esta. Bueno, entonces aquí en el Modbus AXI, cada byte en un mensaje es enviado como dos caracteres. Entonces, el problema de esta comunicación es que consume mucho más recursos debido a la cantidad de bytes que utiliza. Entonces, cuando nosotros enviamos los datos, pues se multiplica por 2, debido a como les indico que ocupa dos caracteres. Entonces aquí tenemos que vamos a tener un byte de inicio, 2 bytes para la dirección, 2 bytes para la función, para los datos, entonces 2n, donde n es la cantidad de datos, el RC y el 2 bytes para finalizar. Entonces aquí tenemos la función de pues que hace cada uno, digamos, cada una de las tareas. Y estos son los códigos para llamar a esas dichas funciones. Entonces, por ejemplo, para la escritura de un bit, entonces utilizamos el código 05. Para escribir n bits, entonces utilizamos el código 0f y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este es muy importante para el control de estaciones de esclavos. Entonces utilizamos el código 00 y así sucesivamente. Aquí tenemos una tabla donde tenemos lo que acabamos de ver en esta tablita. Entonces el byte de inicio, el de dirección, función, etcétera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la dirección nosotros hacemos referencia a la dirección del esclavo. Entonces, como les decía hace un rato, nosotros vamos a tener diferentes direcciones de acuerdo a la cantidad de esclavos, por ejemplo, que el esclavo 1, el esclavo 2, el esclavo 3, etcétera. Entonces, el ERC es para revisar errores. Bueno, entonces pasamos a hablar del Modbus RTU. Entonces, esta es mucho más implementada que la del Modbus AXI. Es obviamente una comunicación serial y hace uso de una representación binaria mucho más compacta.
que la anterior. Entonces, si ven acá, la dirección es de un byte, la función es de un byte, los datos de n bytes y el CRC es de 2 bytes. Entonces fíjense que aquí es 1, 2, 4 bytes más los datos. Fíjense que acá es 1, 2, 4 son 5 más otros 4 son 9 bytes. 9 bytes más 2 n datos. Entonces este consume muchísimos más recursos que el Modbus RTU. Entonces, si vamos a utilizar una comunicación serial, lo más recomendable es utilizar Modbus RTU para tener una red, una comunicación mucho más eficiente. Entonces aquí tenemos, obviamente pues la dirección es de 2 bytes y es para la dirección del esclavo. Eh, tenemos aquí el CRC, también es para la parte de errores. La función, lo que hablábamos hace rato. Y bueno, la de los datos, que es la información que nosotros queremos enviar. Por último, tenemos el Modbus TCP/IP, que es la más eficiente de todas. A pesar de que ustedes van a ver acá que esta tiene 8 bytes, compara 8 bytes más los datos, comparado con la anterior, pues posee el doble de bytes, al menos en su inicio, es decir, para su configuración. Sin embargo, es mucho más eficiente debido a que ustedes, como bien saben, la velocidad de transmisión es muchísimo más alta en una comunicación TSP. Listo, entonces si quieren eficiencia, una comunicación más flexible, una comunicación más rápida, pues utilizar una comunicación basada en TCP/IP. Si de pronto no se requiere una comunicación de alta velocidad y es una comunicación muy sencilla, se podría utilizar una comunicación serial para reducir costos. Bueno, entonces, muy importante, el puerto de conexión, el 502, y aquí tenemos que este MBAP es para la parte del encabezado del mensaje, que aquí tenemos pues cómo está compuesto. Entonces, un identificador de transición que ocupa 2 bytes, el protocolo que ocupa 2 bytes, la longitud de la trama 2 bytes y una unidad de identificador utilizado para identificar el esclavo, el driver esclavo o al dispositivo que nosotros vayamos a comunicarnos. Y listo. Entonces ya esa sería la parte introductoria. Vamos a proceder a realizar una simulación. Entonces aquí tenemos primero que crear unos puertos virtuales. Entonces utilizamos este programita que se llama Virtual Serial Ports, un emulador. Aquí vamos a crear los puertos virtuales. Vamos a utilizar la comunicación más sencilla, una comunicación serial par. Entonces únicamente tenemos un maestro y un esclavo y vamos a realizar la comunicación. Entonces este vendría a ser como una comunicación con un RC232, por ejemplo. Le damos Next. Utilizamos los puertos, en este caso voy a utilizar el 3 y el 4. Los voy a utilizar de forma aleatoria. Le doy finalizar y aquí ya creo. Fíjense que dice que inicialización ok. Entonces ya está correcto. Vamos a abrir el Modbus Pool, que hace referencia al dispositivo maestro. Ahora abrimos el esclavo, el Modbus Slave, y ahora procedemos a hacer la conexión. Entonces vamos a realizar la configuración. Entonces, como es una comunicación serial, entonces utilizamos la comunicación serial. Está una comunicación TCP/IP, incluso está la UDP/IP, que eso ya lo hemos hablado hace un rato. En la comunicación serial está la RTU y el AXI. Ahorita fíjense que acá pues tenemos las dos, ¿no? Las dos opciones. Vamos a utilizar la RTU, que es la que más se utiliza en Modbus. Vamos a utilizar los puertos que acabamos de configurar. Para el maestro utilizamos el puerto 3. Vamos a configurar la velocidad en Baudius. Vamos a utilizar la 192, la 96.000. Eh, Esto entre mayor sea la velocidad, pues más rápido es la comunicación. Aquí escogemos la cantidad de bits. Voy a escoger la cantidad de 8 bits. Utilizamos la paridad. Puede ser que no utilicemos paridad. Paridad impar o paridad par. Voy a utilizar una paridad impar y vamos a utilizar un bit de parada. Entonces le damos OK y ya tendríamos aquí la configuración.
Entonces fíjense que todavía no ha conectado. Vamos a configurar la del esclavo. Entonces vamos a colocar los mismos parámetros que utilizamos en la del maestro para que la comunicación nos quede bien. Si no utilizamos los mismos parámetros, la comunicación no se nos va a realizar. Entonces, recuerden que era los puertos 3 y 4. Entonces, el 4 va a ser el esclavo. Aquí colocamos la velocidad, colocamos la de 9600, utilizamos un modo de transmisión RTU, la cantidad de bits es 8, utilizamos una paridad impar y un bit de parada de 1. Listo, entonces aquí tenemos una dirección TCP/IP, que eso no lo vamos a trabajar hoy. Y bueno, entonces fíjense que ya se nos quitó el error. Vamos a configurar la parte de, de escritura y lectura para enviar los mensajes. Entonces vamos a colocar aquí la dirección del esclavo. Voy a colocar que es la dirección es 5. Vamos a utilizar 20 columnas. Esto es para la cantidad de columnas. Puede ser la que ustedes deseen. Aquí aparece la dirección, si es decimal o hexadecimal, lo vamos a dejar como está. El resto lo vamos a dejar como está. Lo más importante aquí es dejar, pues, saber la dirección que vamos a utilizar en cuestión para configurarla aquí en el esclavo. En este caso, digamos, solo tenemos dos dispositivos, entonces no hay problema, solo hay un esclavo. Si tuviéramos diferentes esclavos, entonces tocaría identificar con ese número a cada esclavo. Entonces fíjense que ya tenemos configurada la conexión, ya podemos seleccionar cualquier casilla y enviar un número. Entonces enviamos un número 100 en la dirección 2 al esclavo 5. Esa es la dirección del esclavo. Entonces fíjense que aquí se nos colocó un 100. Entonces, ahora que vamos a colocar en la dirección 8, en la dirección 8 voy a enviar un 5, un 3 más bien. Fíjense que en la dirección 8 va a aparecer. Entonces fíjense que ahí efectivamente se nos hizo, nos funcionó adecuadamente la comunicación. Por ejemplo, si coloco una dirección distinta, fíjense que no nos va a enviar nada. Entonces voy a enviar a un esclavo 3 en la dirección 5, un valor de 3. Fíjense que el mensaje no es enviado. Aquí de hecho aparece timeout error. Si se fijan que no llegó nada porque la dirección del esclavo está mal. Entonces aquí colocamos la dirección del esclavo. Fíjense que dice respuesta OK y enviamos a la dirección 5 un 3. Y eso sería todo por hoy.